Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al único canal que les trae el drama, la intriga y el salseo del mundo del espectáculo servido en bandeja de plata. ¿Cómo andamos hoy? Espero que con las pilas bien cargadas, porque la bomba que les tengo preparada es digna de una explosión volcánica. Hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar a fondo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Los protagonistas de Sen Kalkapm, la pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y al final, lamentablemente, también nos rompió un poquito el corazón. Pero como buenos detectives del corazón, no nos vamos a quedar en la superficie. No. Hoy vamos a ir más allá de las fotos de Instagram, de las entrevistas edulcoradas y de los comunicados de prensa políticamente correctos. Prepárense para conocer la verdad sin filtros, la verdad cruda y sin edulcorantes, porque vamos a explorar los secretos jamás revelados, los detalles que se escondieron entre líneas y los rumores que sacudieron los cimientos de esta relación de ensueño. Así que ya saben, agarren su taza de café, prepárense una botana digna de una maratón de chismes y acomódense bien en sus sillones, porque esto va para largo. Y antes de que la emoción me consuma, un recordatorio para los despistados. Si eres nuevo por aquí o si eres de los que siempre se olvidan de darle clic al botón de suscribirse, este es tu momento de redención. Únete a esta familia de adictos al chisme, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y déjame saber en los comentarios qué tipo de salseo te gustaría que desenterráramos en el futuro. Gracias por el apoyo, los amo con locura. Ahora sí, con el disclaimer hecho, vamos directo al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que evocan imágenes de romance, pasión y, para muchos, una dolorosa decepción. Su química en Sen Kalkapm era innegable, un verdadero torbellino de emociones que nos atrapó desde el primer momento. Eda y Serkan, la pareja que definía la perfección en pantalla, que nos hacía creer en el amor a primera vista y en los finales felices, un cuento de hadas moderno que, para muchos, parecía extenderse más allá del set de grabación. Y zas, como por arte de magia, nuestros sueños se hicieron realidad. Después de meses de rumores, especulaciones, miradas cómplices y escapadas, sospechosas, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. El internet se incendió, las redes sociales colapsaron y el mundo entero se inundó de fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Éramos testigos de un amor de película que cobraba vida, una historia digna de ser contada y recordada, éramos felices y no lo sabíamos. Pero, ¿qué sucedió realmente detrás de las cámaras? ¿Cómo se gestó ese romance de telenovela? Aquí es donde la historia se vuelve más jugosa, más compleja y, por supuesto, más interesante. Los rumores apuntan a que al principio, la relación entre Hande y Kerem era estrictamente profesional. Ambos son actores dedicados, comprometidos con su trabajo y enfocados en construir la química necesaria para sus personajes. Se trataba de crear una conexión creíble, una relación que transmitiera emociones genuinas al público, nada más, nada menos. Sin embargo, la convivencia diaria en el set, las largas jornadas de grabación, la presión de interpretar a una pareja enamorada y la constante exposición a la vulnerabilidad emocional fueron sembrando una semilla de afecto, de admiración y, quizás, de algo más. Una semilla que, según fuentes cercanas a la producción, germinó durante un viaje paradisíaco a las Maldivas. Sí, ese viaje que todos vimos en Instagram, esas fotos idílicas que nos hicieron suspirar y envidiar su felicidad, ahí fue donde la magia realmente comenzó. Se dice que en ese ambiente relajado, lejos del estrés de la filmación y rodeados de paisajes de ensueño, Hande y Kerem se permitieron conectar a un nivel más profundo. Empezaron a conocerse fuera de sus personajes, a compartir sus sueños, sus miedos, sus inquietudes, a mostrarse tal como eran, sin máscaras ni disfraces. Pero aquí viene el chisme jugoso que pocos conocen. Durante ese viaje a las Maldivas, Kerem organizó una cena sorpresa para Hande que superó todas las expectativas. Decoró la playa con cientos de luces titilantes, creando un ambiente mágico y romántico. Se encargó personalmente de preparar la comida favorita de Hande, investigando recetas y buscando los ingredientes más frescos. Y lo más importante, le dedicó unas palabras que la hicieron llorar de emoción, una declaración de amor sincera, profunda y llena de promesas. Se dice que fue una promesa de construir algo real y duradero, un compromiso de apoyarse mutuamente y de luchar por su amor contra viento y marea. ¡Ay, qué romántico! ¿Verdad? Pero como en toda buena telenovela, no todo fue miel sobre hojuelas.
La relación de Ande y Kerem también tuvo sus momentos de tensión, sus altibajos, sus desafíos y sus obstáculos. La fama repentina, el acoso constante de los paparazzi, las agendas apretadas, la presión del público y las expectativas desmedidas fueron factores que pusieron a prueba su amor. Se dice que una de las principales fuentes de conflicto era la marcada diferencia de personalidades. Ande, conocida por su belleza y talento, es una persona más reservada, más discreta con su vida privada. Prefiere mantener un perfil bajo, alejada de los reflectores y centrada en su trabajo. Kerem, por el contrario, es un torbellino de energía, un espíritu libre que disfruta de la atención y comparte su día a día con sus fans sin tapujos. Estas diferencias, aunque al principio parecían complementarias, con el tiempo generaron roces, malentendidos y desacuerdos. Otro factor que influyó negativamente en la relación fue la implacable presión mediática. Ande y Kerem eran constantemente acechados por los paparazzi, quienes buscaban la foto comprometedora, la declaración explosiva o el mínimo detalle que pudiera alimentar el chisme. Esta constante vigilancia generaba mucho estrés y ansiedad en la pareja, que se sentía constantemente observada, juzgada y expuesta. Además, la apretada agenda de ambos dificultaba la convivencia. Ande y Kerem estaban constantemente viajando, filmando proyectos diferentes y cumpliendo compromisos profesionales. Esto hacía que fuera difícil encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar su relación y para mantener viva la chispa del amor. Las largas distancias, la falta de tiempo y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos fueron erosionando la base de su relación. A pesar de todos estos desafíos, Ande y Kerem lucharon con uñas y dientes por mantener su relación a flote. Se apoyaron mutuamente, se hicieron concesiones y trataron de adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, llegó un punto en el que la distancia, la presión y las diferencias se hicieron insostenibles, superando su capacidad de resistencia. Y sí, como todos sabemos, la historia de amor entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos fans que seguían creyendo en su cuento de hadas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue el detonante de la separación? Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis chismosos. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas. Ni Ande ni Kerem emitieron declaraciones detalladas al respecto, prefiriendo mantener la discreción y el silencio. Sin embargo, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de infidelidades, de terceros en discordia, de diferencias irreconciliables y de planes de vida incompatibles. Pero la verdad es que nadie excepto ellos dos sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí sabemos es que la relación se desgastó con el tiempo y que ambos decidieron que lo mejor era tomar caminos separados para preservar su bienestar emocional. Pero agárrense de sus asientos, porque aquí viene la bomba. Una fuente muy cercana a Ande me confesó que la actriz se sentía abrumada por la constante comparación con su personaje de Eda. Mucha gente esperaba que ella fuera como Eda en la vida real, que replicara su espontaneidad, su alegría y su romanticismo. Pero Ande es una persona diferente, con sus propias particularidades y sus propios tiempos. La presión de cumplir con las expectativas del público y de ser alguien que no era la consumió por dentro. Por otro lado, también se rumorea que Kerem estaba buscando un tipo de relación más tradicional, más estable y más comprometida. Y que Ande en ese momento de su vida no estaba preparada para dar ese paso, priorizando su carrera y su libertad individual. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para ambos. Durante un tiempo evitaron cruzarse en eventos públicos e incluso dejaron de seguirse en redes sociales. Sin embargo, con el tiempo las heridas sanaron y ambos pudieron retomar su amistad, demostrando una madurez admirable. Actualmente Ande y Kerem mantienen una relación cordial y respetuosa, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y alegrándose por los éxitos del otro. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión, mis chismosos. A veces nos obsesionamos tanto con las relaciones de las celebridades que olvidamos que son personas reales, con sentimientos, con emociones y con problemas como cualquier otro. Es importante recordar que su vida privada es eso, privada, y que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus asuntos. Lo que sí podemos hacer es admirar su trabajo, disfrutar de su talento y apoyarlos en sus proyectos. Y por supuesto seguir chismeando de vez en cuando, pero siempre con respeto y con un poquito de humor. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Hemos desenterrado algunos secretos, hemos explorado algunos rumores y hemos reflexionado sobre la presión que sufren las celebridades. Recuerden que lo más importante es ser felices y vivir nuestras propias vidas al máximo, sin compararnos con nadie y sin dejarnos influenciar por las expectativas de los demás. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y por supuesto quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber su opinión. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.